Crisis y decadencia, el virreinato del Perú en el siglo XVII es una publicación del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos. Su autor es el señor Kenneth Andrien y es un libro que ofrece datos valiosos sobre la producción, el comercio y la recaudación tributaria en el virreinato del Perú del siglo XVII, material muy importante en la historia económica del Perú. Y aquí en la Galería del Peruano Británico se puede ver por estos días una exposición de un artista muy poco difundido, muchas veces olvidado, pero de una gran importancia para la plástica peruana del siglo XX. Su nombre, Alejandro González Trujillo, más conocido como Apurrímac. La curadora de esta exposición es Sol Romero y con ella conversamos acerca de la obra de este señor. ¿Cómo así nace la idea de hacer esta exposición y como que rescatar un poco a este pintor del olvido? Justamente por eso, porque es olvidado y su obra no está presente en museos. Yo leo su nombre en un libro de Mirko Lauer y lo veo en un par de capítulos y digo, qué interesante suena la pintura que hace Apurrímac. Quisiera ver cuadros de él y bueno, voy a los museos, encuentro muy poco. Y siempre tengo presente este nombre, pregunto mucho y se convirtió en mi tema de tesis. ¿Por qué un artista, un pintor que tiene una obra tan rica como él pasa al olvido? ¿Qué pasa con eso? Nosotros los peruanos nos olvidamos mucho de lo que es la pintura y la música, ¿no? O sea, no sabemos quiénes son nuestros artistas. También el teatro se ha demorado mucho tiempo en volver a agarrar viaje, ¿no? Y sería interesantísimo que pudiéramos rescatar no solo a Apurrímac, yo creo que hay muchísimos artistas que están todavía olvidados y que nos hablan mucho de quiénes somos, de nuestra identidad, ¿no? Viendo la obra de él, se le cataloga o se le clasifica como indigenista a pesar de que él mismo creo que no le gustaba mucho eso. Se le catalogó en un momento, pero luego también se dice que él hizo muchas vanguardias, entonces es como un indigenista independiente, pero yo creo que no se le puede catalogar, ¿no? Su obra es como todo el recorrido del siglo XX, hace un poco de todo, es muy ecléctico, es como un peruanista, porque lo que sí está presente es el tema peruano en toda su obra, eso es innegable, ¿no? Él era hijo de padre cantonés y de su madre Apurrímac. Él nace en Apurrímac. Nace en Apurrímac y viene a Lima a los 8 años. Él mismo dice que le costó mucho el idioma, ¿no? Porque hablaba quechua, chino. Y bueno, acá tiene que hablar español e insertarse en la capital. Pero él desde siempre se inscribe en la Academia Concha, pintar desde muy chico, desde los 14 años, se inscribe en Bellas Artes en el año 19, cuando recién se funda la escuela, y desde muy joven él supo que iba a ser artista, ¿no? Y lo más interesante es que se dedica a investigar todo el legado prehispánico, ¿no? Redescubren el Cusco porque creo que ya le había vuelto a crecer toda la maleza a Machu Picchu, limpian los caminos y él dibuja todas las ruinas, ¿no? Cómo las encontraban, era como yo pienso que la fotografía en aquel momento era un poco más costosa, entonces se dibujaba mucho, ¿no? Se hacían como croquis de todos los objetos que encontraban, las tumbas, los fardos, y él dibujaba, pintaba, los acompañaba, ¿no? Era un arqueólogo pintor, como le había puesto Valcárcel de nombre. Además, después hay una época en que viaja, sale del Perú. Sí. Eso fue creo que también el antes y el después, porque en el 37 invitan a Valcárcel y al Museo Nacional a preparar la exposición de Artes y Ciencias en París. Entonces él viaja con él y conocen a Vallejo, Cérvulo Gutiérrez está en París y permanecen creo que 3-4 años visitando los museos, viajando por Europa y ahí él aprende muchísimo de todas las vanguardias, ¿no? Y vuelve al Perú en el año 40 y empieza a hacer su propuesta, ¿no? Que es ya más cubista, surrealista. Es difícil porque no están fechadas, entonces ahí eso ya requiere un estudio un poco más profundo, ¿no? Hay muchas obras que no están fechadas y hay muchas, me imagino, que se han perdido. Él mismo no daba mucho a conocer su obra, ¿puede ser eso? Sí, él era muy reservado, inclusive hay muchas leyendas urbanas, que hay obra que salió hace años a México,
Yo creo que por la calidad de su producción, hay muchos bocetos acá, él tiene que haber hecho grandes obras que desgraciadamente ya no se pueden encontrar, ¿no? O sea, uno ve los bocetos y dice esto seguramente fue un óleo y ya no lo tenemos, pero gracias a los coleccionistas privados y algunas instituciones todavía podemos ver su obra, ¿no? sus principales obras. Para ti como artista, para terminar, ¿cuál crees que es el gran aporte de él como pintor? Yo creo que su conexión, su manera de estar involucrado con su entorno. Yo creo que si uno está consciente de quién es o lo que hace, te hace una persona como universal, como él decía, ¿no? Que puedes estar, no sé, ofrecer algo concreto a la gente que te rodea. Creo que eso es quizás su aporte, ¿no? Apu Rímac, Alejandro González Trujillo, aquí en la Galería del Británico de Miraflores. Gracias. Gracias a ti. Marco Aurelio de Neri es un conocido de todos nosotros, sobre todo los que trabajamos en este canal. Dos de las obras que ha publicado son Miscelánea Humanística y Smorgasbord. Y a raíz de estas obras y de otros temas tuvimos una muy interesante conversación con él. Leyendo el prólogo de Miscelánea Humanística, usted habla de el gobierno de la imagen. ¿Por qué no es compatible la imagen o esta era digital con la lectura? ¿Por qué la gente lee menos ahora? Yo diría que el asunto tiene más de una generación, o sea, hablemos de hace 18, 20 años, no es tampoco reciente, se ha acentuado, ¿no? Hay algo que nos hermana con los animales, ¿no? Y es el solo hecho de ver, ¿no? En eso nosotros estamos hermanados con los llamados animales inferiores. Pero hay algo que nos distingue y es el simbolizar, el pensar, el hablar, el reflexionar. Es una ventaja sobre el animal y es que tenemos un intus, un dentro, ¿no? Una interioridad, una aventura. Entonces podemos ensimismarnos, podemos meternos dentro de nosotros mismos. El animal no puede hacer eso. Yo recuerdo que Ortega contaba que cuando uno va al zoológico y ve a los monos que se están moviendo por acá, que les dan maníes, un plátano, etc. Bueno, en toda esa medida el mono se mueve y está atento, pero cuando ya nadie le da nada, ni nadie se ocupa del mono, cuando nadie lo estimula, entonces el mono se duerme. Porque no tiene otra opción, o sea, no puede meterse dentro de sí propio, ¿no? Porque no tiene, ¿no? este penetral, esta interioridad, ¿no? Yo creo que es un fenómeno de época y que es irreversible y que así vamos a continuar, ¿no? Desgraciadamente hay una decadencia notoria de la lectura, ¿no? De alguna manera los libros, tal como los conocemos de papel, están condenados a la extinción. Bueno, no sé si a la extinción. Cuando se publicó mi libro de esto y aquello, lo hizo la Universidad Ricardo Palma, la tirada fue de 1000 ejemplares. Y los 1000, al cabo de un año más o menos, se agotaron. Y hubo celebración, ¿no?, en la misma editorial por haberse agotado. Pero yo decía, esta es una ciudad poco más o menos de 10 millones de habitantes. Entonces imagínese usted qué celebración va a ser que solamente pues 1000 urbícolas, ¿no?, porque hablo de la urbe, hayan leído el libro, lo hayan comprado, ¿no? Y el resto de millones, nada. No podía ser motivo de alegría, y sin embargo lo es para los autores porque tampoco van a vender más. La Católica últimamente está lanzando ediciones de 500 ejemplares. Y me decía aquí el filósofo Yuste, a quien me entrevisté, me decía, pero además ni siquiera los venden los 500, por ejemplo mi libro sobre ética, ¿no? Que es un libro pequeño y todo, 60 soles, nadie paga 60. Usted además es un gran amante de los gallos, de las corridas de toros. No, corridas de toros no. Me gustan, pero no soy entendido, ¿no? En gallística sí, porque he publicado un libro. Sobre los toros quería preguntarle su opinión sobre eso. ¿Qué opina de los que están en contra de las corridas de toros? Creo que parten de una premisa que es falsa, ¿no? Y es que el toro de Lidia y el gallo de Lidia son animales naturales. Y no es así, porque ni el toro de Lidia es un animal natural, no es un toro común. Es como si usted me dijera, oiga, ¿qué le parece la vaca Holstein? No, la vaca Holstein en la naturaleza no existe, esa es una creación humana.
igual, pues, ¿qué le parece a usted un toro Miura? Eso no existe, pues, en la selva, no en ninguna parte. Entonces el señor Eduardo Miura pues forjó eso mediante una serie de experiencias, etc., ¿no? Entonces igual, con respecto a los gallos, ninguna de estas líneas de gallos existe en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza hay gallos comunes y toros comunes, ¿no? Decir, como se dice, que hacen sufrir al animal, que pobrecito y todo eso, dice gente pues que no ha ido nunca a ver una corrida de toros o nunca ha asistido pues a un palenque, ¿no? El mayor motivo de orgullo de un aficionado es decir que justamente su toro o su gallo no ha cedido, no ha huido, no se ha acobardado. Don Eduardo Miura decía, el día que un torero se permita poner la mano encima de mi toro, ese día yo me paro y me voy a la plaza. Bueno, y nunca, pues un Miura, imagínense, ¿no? Porque eran toros bravísimos, ¿no? Hasta que un día sí ocurrió, y un torero que le puso la mano. Y don Eduardo Miura, pues, que era una persona honesta y todo, se paró y se fue, dijo, hasta aquí nomás, pues. Un gallo que huye, pues, es el mayor baldón, es una manifestación, ¿no? Terrible y todo. ¿Por qué? Porque entonces todos los esfuerzos que uno ha hecho, toda la preparación y todo, no han dado resultados. El gallo normal huye, porque el huir es una manera de defenderse, ¿no es cierto? Digamos, ante el peligro de que me maten y todo, entonces yo pues huyo, ¿no? Es una reacción natural. Pero el gallo de lidia no es un gallo natural, no huye, pues entonces prefiere que lo maten. Igual el toro no huye, ¿no? Al contrario, se pone más bravo. Entonces, vení con el argumento de que pobrecitos y todo, y no tienen ese argumento con los pollos que matan todos los días en las avícolas, ¿no? Porque dice que los matan ahora con guillotina, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ya no es como antes. Miscelánea humanística y Smorgasbord, 2 libros de Marco Aurelio de Negri publicados por el Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Gracias.